Buenas noches, espero estén muy bien. Voy a buscar, voy a presentarles la información que fue como el abreboca de la clase anterior, ¿ok? No sin antes refrescar un poquito alguna información. Vamos a dar un refuerzo y vamos eh, a refrescar un poquito. Ya hemos visto el verbo to be, los presentes, hemos visto también un poco el pasado. Ok, en la clase de hoy vamos a trabajar con esta parte que tiene que ver con los adverbios de frecuencia. Ok, siempre, usualmente, normalmente o generalmente, con frecuencia, frecuentemente, a veces, ocasionalmente, rara vez, difícilmente, raramente o nunca. Si ustedes ven, aquí hay unos porcentajes, esos se usan como referencia. Always es todo el tiempo, 100%. I always study after class. 90% tiene que ver con usually, no es siempre, pero sí muy seguido. I usually walk to work. Usualmente voy camino para ir al trabajo. 80% normally, generally, I normally get good marks. Normalmente obtengo buenas calificaciones. Often, frequently, 70%. I often read in bed at night. eh, a menudo, con frecuencia, leo en la noche. Leo en la noche en la cama. Sometimes 50%, a veces sí, a veces no. Sometimes sing in the shower. Eh, Canto en la ducha. Occasionally, ocasionalmente, voy a la cama tarde. Seldom, como ustedes ven acá, va bajando la frecuencia de la actividad. 10%. I seldom put salt on my food. Rara vez pongo sal en mi comida. 5% hardly ever, difícilmente o rarely. Difícilmente me molesto. Cero, nunca. Vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. Okay, vamos a ver, aquí hay unas normas, que si es con cualquier verbo, se coloca primero este adverbio, always, usually, normally, el que corresponda, y luego el verbo y el complemento de la oración. Entonces, esto es un ejemplo. Daniel always passes his exams. Recuerden que cuando un verbo tiene S o ES, se trata de que está en presente para he, she, it, él, ella o esto. Cuando se trata del verbo to be, el adverbio se coloca después. He is always happy. Él siempre está feliz. Ok, aquí volvemos a ver la norma para usar los adverbios de frecuencia. A ustedes no les van a preguntar eso en el examen, sino que reconozcan en un texto, por ejemplo, si es siempre, si es usualmente o si es nunca, a veces, algunas veces. ¿Ok? Me recuerdan otra vez la norma. Y acá tenemos algunos ejercicios. Bueno, antes de eso, también hay unas expresiones que se utilizan con los adverbios de frecuencia. Every day, todos los días. Every morning, todas las mañanas. Every afternoon, todas las tardes. Once a month, una vez al mes. Once a year, una vez al año. Once a day, una vez al día. Um, Once an hour, una vez por cada hora, ¿ok? Twice significa dos veces, ¿ok? Twice a year, dos veces al año. Twice a day, dos veces al día. Twice a month, dos veces al mes. O sea, la expresión every, todos. Once, una vez. Twice, dos veces. A partir del número 3 se dice three times, four times. Yo también puedo decir many times, tres veces, cuatro veces, five times, cinco veces. Y si es many times, muchas veces. ¿Ok? Four times a day, como en este caso sería cuatro veces. Ahí la palabra times no significa
eh, hora, significa veces. Every other week, cualquier otra semana. Daily, diariamente. Monthly, mensualmente. eh, Yearly, anualmente. Entonces voy a subirle esto y poner en sombra esto. Este sufijo que va después de la palabra year, año, o day en el caso de día, o month en el caso de mes, en español se traduce como mente. Anualmente sería este caso. Anualmente. Si fuera daily, diariamente. Si fuera monthly, mensualmente. ¿Ok? Entonces, every, todos. Once, una vez. Twice, dos veces. A partir de tres, ya se usa el número three, si es tres, four, si es cuatro veces, four times, three times, five times, si son cinco veces, six times, sería seis veces. Bien. Ujú. En este caso, este ejercicio me invita a reescribir la oración insertando el adverbio de frecuencia que está aquí entre paréntesis dentro de la oración. Si recordamos, la regla me dice que coloco el pronombre he, coloco el adverbio que está entre paréntesis, listens to the radio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este caso, como el verbo no es el verbo to be, ser o estar, I am, you are, he is, she is, it is, o was, were, en el caso de pasado, el adverbio de frecuencia se coloca ahí, delante del verbo. En este caso, they, veo el verbo, no es am, are, is, entonces coloco aquí sometimes read a book. En el primer caso, él con frecuencia escucha la radio. En este segundo caso, ellos a veces leen un libro. Peter gets angry. El verbo no es el verbo to be. Peter never gets angry. ¿Okay? Nunca se molesta. Tom is very friendly. Aquí hay un verbo to be, is. ¿Y qué dice la regla? Que va después. Ustedes no van a tener que reescribir las oraciones, aclaro. Pero creo que es importante que repasemos y aprendamos a reconocer estas estructuras. Okay, Tom is usually very friendly. Okay. I take sugar in my coffee. No dice is, ni am, ni are. Va después del verbo. I sometimes take sugar in my coffee. Walter helps his father in the kitchen. También aquí Walter usually help his father in the kitchen. Ok, eh, recuerden que cuando un verbo lleva S es para la conjugación en presente para he, she o it. En este caso Walter es he y estamos trabajando con presente simple. Ramón y Frank tienen hambre, están entonces are. El adverbio de frecuencia va después. Ramón and Frank
are often. Ok. La oración no cambia absolutamente en nada, solo les agregan el adverbio de frecuencia. My grandmother, mi abuela, va a caminar en la tardecita. Goes. My grandmother always goes. El verbo nada cambia. For a walk in the evening. Christine smokes. Christine never smokes. Solo lo que cambia es la frecuencia, nunca. They watch TV in the afternoon. They never watch TV in the afternoon. Bien. La pregunta que me lleva a identificar expresiones de frecuencia, adverbios de frecuencia, en inglés es how often. ¿Ok? How often. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Luego, si estamos trabajando en presente, do o does. Recuerden que do es para I, you, we y they. How often do you walk? ¿Con qué frecuencia caminas? ¿Ok? Y si fuera el caso de he, she, it, utilizamos, que a mí no me gusta, ajá, okay. Does. How often does he, she, or it? Y después el verbo. ¿Con qué frecuencia? How often does he go to the beach? ¿Con qué frecuencia va a la playa? How often do you play soccer? ¿Okay? ¿Con qué frecuencia? How often. Ahí el how no está solito. How often does Mary cook? Does, porque en este caso Mary se corresponde con el pronombre she. Las respuestas también pueden ser más específicas. Once a day, twice a day, 3 times a day, 4 times a day. O puede ser twice a day, 2 veces al día, twice a week, 2 veces a la semana, twice a month, 2 veces al mes, twice a year, 2 veces al año, 3 times a day, 3 veces al día, 3 times a week, 3 veces a la semana, 3 times a month, 3 veces al mes, 3 times a year, 3 meses al año, 4 times a day, 4 veces al día, 4 times a week, 4 veces a la semana, 4 times a month, 4 veces al mes, o 4 times a year, 4 veces al año. Para una vez y 2 veces no se usa ni one time ni 2 times. Se usa once para el caso de una vez y twice para el caso de 2 veces. Y we go to the theater once a week. Nosotros vamos al teatro una vez a la semana. Peter plays soccer 5 times a month. Peter juega fútbol 5 veces al mes. En este caso, la palabra theater no está mal escrita, sino que corresponde a la forma escrita en inglés británico y en inglés americano se escribe theater con ER. Volvemos otra vez con el every, ¿ok? Every evening, todas las tardecitas. Every morning, todas las mañanas. Every night, todas las noches. Every day, todos los días. Every weekend, todos los fines de semana. Every Saturday, todos los sábados. Every Monday, todos los lunes. Every week, todas las semanas. Every year, todos los años. Mary cooks every day. María cocina todos los días. I play tennis every Sunday. Juego tenis todos los domingos. Hay expresiones que van, estas expresiones van cuando ya son más específicas al final de cada oración. No como las que hicimos al principio de always, usually, sometimes, never, hardly ever. Esas van después del pronombre y antes del verbo, cuando es cualquier otro verbo que no sea to be. Y cuando es el verbo to be, se usan después del verbo.
Pero estas, cuando soy más específico, repito, van al final de la oración, así como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, play often on Sundays, day football. Aquí la oración está organizada. They often play football on Sundays, los domingos. Esta expresión específica se coloca al final de la oración. Y aquí nos dan algunos ejercicios para completar. She is sometimes late. A veces ella llega tarde. Voy a bajarlo un poquito para poder ver la oración. Ajá. My sister, acuérdense que las oraciones se forman siempre con sujeto, verbo y complemento. My sister never gets up early on Sundays. Las expresiones específicas se colocan al final. Mi hermana nunca se levanta temprano los domingos. Vean que never va antes del verbo y on Sundays va al final de la oración. Aquí sería he usually goes to the cinema on Fridays. Vean que este usualmente va antes del verbo, se coloca al principio y las expresiones específicas, en este caso los viernes, se colocan al final de la oración. En este caso se trata de una pregunta. Recuerden que la pregunta que tiene que ver con frecuencia es how often. How often do you go to a restaurant? ¿Con qué frecuencia vas al restaurante? Puede decir always, puede decir on Sundays or every Sundays o every days. Mm, She always goes to the beach in the summer. Summer es verano. Ella siempre va a la playa en el verano. Verla aquí abajo para yo también ver. She sometimes, she sometimes does her shopping on Fridays. A veces va de compras los viernes. We go to the theater. We go to the theater. Aquí no tengo ningún adverbio general de frecuencia. Twice, pero tengo la específica que se coloca al final de la oración. Vamos al teatro 2 veces al mes. Peter never, no, aquí es is. Entonces, Peter never, Peter is never at home in the mornings. Nunca está en casa en las mañanas. Aquí vemos often, tiene que ver con el verbo. He often works. No, el verbo aquí es rides his bike to work. Siempre va a trabajar con frecuencia, a menudo. Va a trabajar con su bicicleta. Y aquí vemos otra pregunta, volvemos a repasar. How
Do, how often? Do you, how often do you go? How often do you go out in the evenings? ¿Con qué frecuencia sales en las tardecitas? ¿Ok? Dicho esto o repasando esto, mm, podemos ver, voy a ver, aquí hay un texto, um, voy a ponerlo en 2 páginas. Vamos a aprovechar que tenemos este ejercicio de texto acá en este material y después pasamos a la sorpresa que les dejé la clase pasada. No, no me sirve así porque no me da como la segunda página con la que quiero, disculpen, con la que quiero trabajar. Entonces veamos acá, no sé si aquí. Last July, el julio pasado, several, recuerden que several no significa severo, sino que significa varios. Costa Rican artists, artistas costarricenses, and Hotel Punta Islita y el Hotel Punta Islita, los miembros del Hotel Punta Islita transformaron The Tiny Town, el pueblo diminuto of Islita, de Islita, into a community art project. Lo transformaron en un proyecto de arte comunitario. El trabajo took place. Took place viene del verbo take place. Ocurrió, tomó lugar. Pasado de take es took. Vean que lo único que cambia es el verbo, es lo mismo. El evento ocurrió during an intense one-week stay, durante una intensa semana que permanecieron allí. The town of Islita turns around, el pueblo de Islita le da la vuelta, ¿sí? Está alrededor of a large soccer field, eh, un gran campo de fútbol, bordered by several houses, que está rodeado de varias casas, with murals, con murales, painted by the internationally acclaimed artist Luis Chacón, pintadas por el aclamado artista internacional, o el artista aclamado internacionalmente, Luis Chacón. There, young boys and girls, allí chicos y chicas jóvenes, play different games, um, jugaron diferentes juegos during their free time, durante su tiempo libre. One side of the field, un lado del campo, is a large communal room. Es una sala comunal grande, where the community enjoyed parties and other events, donde la comunidad disfrutó fiestas y otros eventos. Decorated, decorados with Chacon's more abstract images, los cuales estaban decorados con las imágenes más abstractas de Chacón. Next to it, a la par de eso, there is a small cafeteria. Hay una pequeña cafetería. Painted with bright chickens. Pintada con pollos brillantes, where the 35 children, donde los 35 chicos, niños, from the one-room schoolhouse, de la escuela concentrada, tiene una sola aula de clase. Run and play here, corrieron y jugaron aquí during their free time. Corrieron y jugaron aquí durante su tiempo libre. Artist Florencia Urbina, la artista Florencia Urbina, known for her paintings on San Jose City buses, conocida, esto es know, es el verbo conocer en presente, knew es el verbo conocer en pasado, y known es el verbo en pasado participio, que ese tiempo verbal no lo hemos repasado, pero se lee conocido, ¿ok? Conocido. Entonces, la artista Florencia Urbina, conocida por sus pinturas en los buses de la ciudad de San José, creó estas señales que se llaman lolly signs, como de confites, ¿ok?
Entonces, a Costa Rican artist, vamos a leer, choose the appropriate alternative to complete the sentences according to the previous reading. Escoja la alternativa apropiada que complete las oraciones de acuerdo con la lectura previa. Un artista costarricense en un pueblo, en un edificio pequeño del pueblo de Islita. ¿Qué hizo? Compró murales, enseñó a los niños, pintó algunos animales o jugó diferentes juegos. ¿Qué hizo el artista? Bueno, aquí fue casas, ¿ok? No edificios, sino casas. Y el salón comunal, pudiera ser la estructura. Entonces, pero dijo que pintó con las más abstractas. Entonces, pintó algunos animales. El artista pintó, ahí se habla que fueron murales. Para entretenerse, School Children Acclaim Artist Luis Chacón. Los chicos de la escuela aclamaron al artista. No, el artista estaba internacionalmente aclamado. Islita people always paint some murals. La gente de Islita siempre pinta algunos murales. The community builds a small cafeteria. La comunidad construye una pequeña cafetería. Children play on the field. Para entretenerse o por entretenimiento, los chicos, los niños jugaron en el campo. Si recuerdan, sí, los chicos estuvieron jugando en el campo de fútbol. Por aquí decía, the 35 children run and play here during their free time. Jugar. En la siguiente pregunta dice, de acuerdo al texto, ¿qué pintó Luis Chacón? Buses, schools, children, or mural of houses. ¿Qué pintó? Pintó murales de casas. Pintó murales de casas. With mural painted by the internationally acclaimed artist Luis Chacón. Some young boys and girls relaxed by. Algunos chicos y chicas se relajaron haciendo ¿qué? Playing a soccer field around their homes, jugando en el campo de fútbol alrededor de sus casas, growing chickens around the soccer field, criando pollos alrededor del campo de fútbol, working hard in hotels in Punta Islita, trabajando duro en hoteles en Punta Islita, o teaching in a one-room school, enseñando en una escuela concentrada, unificada. Los chicos que hicieron jugaron soccer en el campo de fútbol. Aquí donde dice, the young boys and girls play different games during their free time. Florencia Urbina is a woman known for her paintings about. Florencia Urbina es una mujer conocida por sus pinturas city buses. City buses. Dirty road, dirty significa caminos sucios. Bright chickens, pollos brillantes. One room schoolhouse es una escuela unificada. Si regresamos al texto, perdón por hacerlo así tan rápido, decimos por aquí donde dice Florencia, ajá, artist Florencia Urbina, known for her paintings on San Jose City buses, los buses de la ciudad. The large community room is painted by, ¿por quién fue pintado el salón comunal? Luis Chacón, International Artist, The Artist Florencia Urbina o Hotel Puntislita Members. Vamos a buscar en el texto Large Communal Room, el gran salón comunal.
El gran salón comunal. El gran, ajá. Okay. One side of the field is a large communal room where the community enjoy parties and other events decorated with chacons. ¿Quién la decoró? Luis Chacón. Imágenes de Luis Chacón. Luis Chacón. In the town of Islita, people enjoy. En el pueblo de Islita, las personas disfrutan o la gente disfruta de going to the parties and events in a communal room. Teaching the children in a one-room school, making coffee in a small cafeteria, or working on the Pacific Coast. Las personas van a fiestas y eventos en el salón común. Vamos a checarlo acá en el texto. Aquí. Large communal room where the community enjoy parties and other events. Y dice que la comunidad disfrutó fiestas y otros eventos. Y listo. Ahora vamos a la parte de la sorpresa que les tenía. ¿Ok? Estos fueron del año pasado. En este caso de la modalidad de bachillerato por edad. Me llama la atención porque en este caso no se trata de completar frases como les compartí en el examen pasado, en el modelo del examen pasado, sino que en este caso todo el examen y en este caso todo el examen tiene WH questions, ¿ok? Si se fijan acá, dice what, si se fijan acá, dice who, quién, what, otra vez, why, because. ¿Por qué? Porque, what, otra vez, ¿qué? Vamos acá a la otra, acá, bueno, aquí termina el texto y aquí empiezan las preguntas. Vemos otra vez como dice what, which, who, which es cuál, ahí tenemos que escoger entre varias opciones, y what. Which no estaba en el verbo, no estaba en las WH question del video que les compartí. Y si seguimos bajando, voy a dejarles esto para que revisen que todas las preguntas empiezan con WH question.
Ok, aquí vieron que todas empiezan con WH question. Vean que cuando en el examen de inglés les dicen not, en este caso está en mayúscula. Puede ser que también esté subrayado eh, y en negritas, ¿ok? Pero siempre mi recomendación cuando ustedes vean un not, por favor escriban en español no, ¿ok? Para que recuerden que es algo que no me está pidiendo allí. Ahorita lo revisamos si nos da chance de llegar ahí. Then what, which, what, 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 how did. Recuerden que este did tiene que ver con pasado. What, 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 solo what, 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 how much. Aquí el how no está solito, sino que significa how much. Why, ¿por qué? Which, what, qué, what, también qué. Seguimos viendo who, quién, what, qué, what, 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 why, ¿por qué? How, aquí está solito cómo. Allá con how much significa cuánto. What. Ya cuando estemos repasando cada texto, pues también. What, 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 what. House, como, what, qué, o what is, cuál. What is the main, cuál también. What, puro what. Casi todas las preguntas en este modelo de examen. What, why, por qué, what. Me llamó mucho la atención que empezara con WH question. Me parece una excelente práctica para WH question. What, why. Y esta, aunque empieza diferente, according to the passage, aquí empieza la WH question. What. Vean que nos la deja para el final. Ok, entonces vamos a practicar algunas. Si hay alguna palabra en este material cuyo significado no conozcan, pues lo pueden compartir por el grupo y con mucho gusto les comparto el significado. En este caso vemos que es un email, ¿ok? Y lo voy a hacer de la otra manera que es más tradicional. Voy a leer el texto y después voy a las preguntas. Dice, para Edward Mueller,
el to es para from, de John Hill. El asunto del correo es John's Work Experience in Costa Rica, la experiencia de trabajo de John en Costa Rica. Hi Edward, hola Edward. I just wanted to share my experience working in Costa Rica. Solo quería compartir mi experiencia trabajando en Costa Rica. I think it might interest people who are considering working abroad or simply curious about different jobs and cultures. Pienso que puede ser de interés para la gente que considera trabajar fuera de su país o simplemente curiosidad acerca de sus diferentes trabajos y culturas. I've been working as a cook in a small coffee shop in Guanacaste for the past 6 months. He estado trabajando en una pequeña cafetería en Guanacaste por los últimos 6 meses. My job involves making food and delicious coffee drinks for tourists and chatting with them. Mi trabajo consiste en hacer comida y preparar bebidas de café para los turistas y chatear con ellos, hablar con ellos informalmente. The customers are quite friendly and I've made many friends here. Los clientes son muy amigables y he hecho muchos amigos aquí. I also enjoy the beautiful Costa Rican weather and wildlife during my breaks. También disfruto el clima de Costa Rica y la vida salvaje durante mis descansos. The coffee shop is near the beach. La cafetería está cerca de la playa. And I often take a walk in the warm sun during my free time. Y con frecuencia, voy a caminar en el sol cálido durante mi tiempo libre. My coworkers are friendly and helpful, and I've learned a lot from them. Mis compañeros de trabajo son amigables y ayudan mucho. Y he aprendido mucho de ellos. They even taught me some basic Spanish. Hasta me han enseñado un poco de español básico, which has been incredibly useful for daily communication, el cual ha sido increíblemente útil para las comunicaciones diarias. Sincerely, John. Sinceramente, John. Entonces, la primera pregunta está aquí abajo. What is the purpose of this email? ¿Cuál es el propósito de este email? El propósito está en el asunto, ¿verdad? Tiene que ver con la experiencia de trabajo que tuvo John en Costa Rica. Entonces, el asunto del mensaje del email, del correo electrónico es viajar en Costa Rica, mostrar diferentes atracciones turísticas en Costa Rica, la palabra turismo no aparece por ninguna parte, compartir la experiencia de trabajo de John en Costa Rica o describir la experiencia de John con el clima de Costa Rica. La respuesta en este caso es compartir la experiencia de trabajo de John en Costa Rica. ¿Y dónde encontramos esto en el texto? Lo encontramos en el asunto del mensaje. Who is the target audience for John's email? ¿Quién es la audiencia, el objetivo para este tipo de mensaje, para el mensaje que tiene el correo de John? La familia de John, las personas interesadas en la vida salvaje de Costa Rica, los turistas que planifican una vacación en Costa Rica o las personas que piensan trabajar en otro lugar, en otro país. Las personas que están pensando en trabajar en otro país. Aquí creo que puede ser de interés para la gente que ha considerado trabajar abroad. Esta palabra abroad significa en otro país, fuera de su país. En la pregunta número 3, what is the main idea? La palabra main significa principal. Principal. ¿Cuál es la idea principal? De la experiencia de John con sus compañeros de trabajo. Vean que aquí tengo la palabra coworkers y por aquí está la palabra coworkers, ¿ok? Son amigables y eh, solidarios, ayudan mucho. Y he aprendido a trabajar mucho, he aprendido mucho de ellos. Entonces, no le gusta. Recuerden que like solito significa gustar
Y si yo le pongo el prefijo dislike, ya significa lo contrario. No le gusta trabajar con otros, ¿no? En el texto no dice nada negativo. Los compañeros de trabajo are unfriendly and unhelpful. Vean acá. Esta no es una cosa que yo diga friendly, amigables, amistosos. Y si le coloco el prefijo on, ya no lo son, no son amistosos. Lo mismo pasa con helpful. Son solidarios, ayudan mucho, son colaboradores. Si le coloco el sufijo on, ya no lo son, es lo contrario. Entonces, aunque aparezcan estas palabras acá, este prefijo me está diciendo lo contrario. Hay que ser observadores en el examen. ¿Ok? John has learned a lot. Ha aprendido mucho. Vea que dice learn a lot. Ha aprendido mucho de sus compañeros de trabajo. Pero, profe, ¿por qué has? ¿Ok? Recuerden, en este caso es el tiempo presente perfecto, ¿verdad? Y como es un presente, tiene la misma regla que todos los presentes en inglés. Si, en el texto dice I have learned, pero está en la forma reducida. I've learned. Si fuera you have, you have, y la forma reducida es you've learned. Vean que el segundo verbo no cambia. He, ahí sí, he has learned. Y se lo separaron por una sencilla razón, porque la forma reducida de he has learned es esta, y se puede confundir con el verbo to be. Entonces aquí cambia de have a has. Cambia solo el auxiliar que está en presente. El segundo verbo no cambia, así sea regular o irregular. ¿Ok? Lo mismo pasa con he, con she, fuera así, she has learned, o con it has learned. ¿Ok? We have learned, they have learned. Y si alguien me pregunta, profe, ¿cómo es la forma reducida? Aquí igual queda así. Ahí no se presta confusión. Pero en este caso sí de repente pudiera haberse presentarse alguna confusión con el verbo to be, porque en este caso la reducción es esta. Is, she's, it's. Entonces, para no generar esa confusión, lo escribieron separado, con la salvedad de que la forma de have para he, she, it es has. ¿Ok? Si alguno queda con duda de esta explicación, también la puede compartir o escribirme por privado y con mucho gusto se las aclaro. Ok, siguiendo acá. Why did John learn Spanish? ¿Por qué John aprendió? Acuérdense que este did le da la característica de pasado al verbo. ¿Por qué aprendió? Porque es, ¿qué dice del español aquí? Spanish está aquí. La palabra clave en la pregunta es Spanish. Which has been incredibly useful for daily communication. Que es muy útil si él es una persona que habla inglés y está en Costa Rica, donde el idioma oficial es español. El aprender español básico le sirve para su comunicación día a día. Entonces, ¿qué me dicen estas respuestas? ¿Es útil para ordenar café? ¿Es útil para la comunicación diaria? Unhelpful, no ayuda para trabajar con turistas. No es útil para las conversaciones culturales. En este caso, aquí dice daily communication para la comunicación diaria y es útil para la comunicación diaria. Una cosa muy importante también acerca de useful. Eso significa útil. Pero si yo le cambio el sufijo y le pongo less, significa inútil. ¿Ok? What are some duties included in John's job? Duty son deberes, obligaciones, cosas que tiene que hacer. Y el plural es duties, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer?
Vean que aquí vemos adverbios de frecuencia. Rarely talks with the customer. Raramente habla con los clientes. Prepares food and delicious coffee drinks. ¿Por qué este verbo aquí tiene ese? Porque aquí dice he. Él prepara comida y deliciosas bebidas de café. Aquí dice, mi trabajo consiste en preparar comidas y deliciosas bebidas de café. ¿Ok? Hace reportes del tiempo costarricense, no. Bebe café y camina en el sólido, en el cálido sol durante su tiempo libre. Ese no es su trabajo. Si es su tiempo libre, hace esas cosas de caminar y eso, pero ahí habla de lo que hace en el trabajo. Importante que aquí dice en el texto making, ¿ok? Su trabajo consiste en hacer comida. En este caso, making y la forma del verbo para el presente, para él, prepare, son sinónimos. Hacer, preparar, son sinónimos. Ok, dicho esto, entonces pasamos. Esta primera lectura tiene que ver con la primera unidad del programa de bachillerato por madurez que se refiere a, ya les digo, ya les comparto la información, calendario y requisitos, antología. Bueno, ok, este es bachillerato por madurez, es el programa. Vean que el primer tema tiene que ver con buscar trabajo, trabajos, entrevistas, trabajando para vivir o viviendo para trabajar. Entonces me va a hablar de temas que tengan que ver con trabajo. Bien, entonces por eso aquí habla de la experiencia laboral de John en Costa Rica. En el siguiente habla de, sí, de Madagascar. Es un blog, un camino salvaje, una aventura salvaje, sí, y aquí no sé si lo logran ver bien en la imagen, pero están los personajes de Madagascar. Vamos a hacerlo ahora al revés y al final les traduzco. En este caso dice, what is the main topic of the blog? ¿Cuál es el tópico, el tema principal del blog? Si vemos acá, hacemos skimming, es Sara hablando, James hablando, Emily hablando, David hablando, Jessica hablando y Mark hablando. Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Solamente la apreciación de James? ¿Los personajes coloridos? ¿El aspecto educativo de la película o diferentes opiniones acerca de la película? Si lo vemos rápido, son diferentes opiniones acerca de la película. Which word? ¿Qué palabra? ¿Cuál palabra? Se refiere a o destaca el interés de David. Entonces me voy a leer a David. Habla, David dice de portrayals exotic. Aquí dice exotic, pero no animals. Como no dice animals, esa no es la opción de respuesta. De Under Adventures, esa palabra aventuras no está ahí. Y Madagascar is both, ambas. Esa both significa ambas. Entertaining and educational, I'm sorry. Um, entonces, ¿cuál de esas dos palabras sí está en las opciones de respuesta? Educational. Who have seen this movie many times? ¿Quién ha visto la película muchas veces? La palabra clave con la que me voy a ir al texto, times. Si leo Sara, no dice nada de times. Si dice James, tampoco dice nada de times. Voy leyendo, voy leyendo, voy leyendo. ¿Ok? No voy traduciendo, voy buscando la palabra times. Times, 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 times. No aparece times, 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 no aparece times. Sigo leyendo y dice Jessica,
taca, 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 times. Aquí está la película, la palabra, perdón, times. Hoy ando así como ya. Entonces dice countless times. ¿Se acuerdan lo que les dije del sufijo less? Sin contar. Count solito significa contar. Si le pongo el less, sin contar. Sin contar significa incontable. O sea, muchas veces. Entonces, ¿quién ha visto la película muchas veces? La ha visto Jessica. Jessica, aquí estaba la palabra times, se los recuerdo. Which aspect of Madagascar is emphasized in the first part of the review? En esta reseña, ¿cuál aspecto de Madagascar está enfatizado? En la primera parte del review. Madagascar has been, bueno, vamos a ver, visual effects. ¿Aparece visual effects? No. Educational value. ¿Aparece la palabra educational, educational? No. Humor y entretenimiento. A ver, no aparece humor, pero aparece hilarious. Okay, hilarious es hilarante, algo que ocasiona demasiada risa, una risa a carcajadas. Y también dice entertain, que sabe cómo entretener. Listo, encontré las palabras que me asocian la respuesta y dice humor and entertainment. ¿Ok? What is a positive after Emily mentions? Emily, ¿qué dice Emily? Me voy a Emily. A parent commented, my kids can get enough of Madagascar. It become a family movie. Es una película favorita para las noches de cine. Parents, kids, making it enjoyable for both, ambos, chicos y adultos. O sea, es una película para todo el mundo. ¿Principalmente es para adultos? No. ¿Es exclusivamente para niños? No. Esta palabra lack significa falta de. Generalmente no se responde, ¿ok? No se responde igual que aquellas opciones de respuesta que tengan avoid, que significa evitar, que digan just, o también que traigan la palabra only, solo y only, ¿ok? Solamente significan las dos. Solamente se pueden trabajar con lack o avoid si el texto trae aspectos negativos, pero en este caso está hablando de algo de una película y está hablando cosas buenas de la película, ¿ok? Entonces, su falta de humor y referencias culturales. No, lo contrario, está diciendo que es una película muy graciosa. Entonces, si no son estas tres, me queda la D. Es un entretenimiento tanto para chicos, bueno, para diferentes clases de espectadores. ¿Ok? View es gente que ve. Entonces la gente que ve son espectadores. Vamos ahora a hacer esto. Dice un blog donde se publican, mira, se hacen publicaciones sobre la película Madagascar. Madagascar ha sido una de esos clásicos animados que todo el mundo ama. Los personajes coloridos en Madagascar traen la historia a la vida y sus aventuras hilarantes mantienen a los espectadores riendo desde el principio hasta el final. Es una película que realmente sabe cómo entretener. Vamos a escuchar qué tienen que decir 6 diferentes espectadores acerca de ella. ¿Qué dijo Sara? Vean que Sara no apareció en todas las preguntas del examen, ¿verdad? Una animación entusiasta, una animación entusiasta, escribió. Yo absolutamente adoro Madagascar. Los personajes, characters significa personajes coloridos y de la ejecución hilarante, graciosa, me han hecho reír a lo largo de toda la película. James que dijo, un crítico de filmes, de películas, dijo, mientras Madagascar sin duda es divertida para los chicos, no pude sino apreciar el humor inteligente, esta palabra clever significa inteligente, y las referencias culturales esparcidas a lo largo de toda la película.
Ok. ¿Qué dijo Emily? Ya creo que se lo habíamos dicho, si no lo volvemos a repetir. Un padre comentó, mis chicos nunca tienen suficiente de Madagascar, se ha convertido en una de las favoritas para las noches familiares de cine, de películas. Los papás apreciarán el humor inteligente y las referencias culturales que están dispersas a lo largo de toda la película, haciéndola disfrutable tanto para chicos como para adultos. David, ¿qué dijo? Un amante natural dijo. La presentación de los animales exóticos y sus aventuras en Madagascar es tanto entretenida como educativa. Una gran opción para los chicos. ¿Qué dijo Jessica? Un fan de filmes animados compartió. He visto Madagascar incontables veces y nunca envejece. O sea, nunca pasa de moda, por así decirlo. Las canciones pegajosas y los personajes memorables la hacen un clásico. Y Mark, que dijo al final, un especialista de películas, anotó, mientras Madagascar es entretenida, encontré la trama un poco simple. Es un gran filme para, o película, o es una gran película para niños, aunque es una gran película para niños. Bien, señores, muchísimas gracias. Espero que sea de utilidad estas 10 primeras preguntas que repasamos, con vocabulario, con estructuras, con opciones de respuesta. Lo hice de las dos formas, o sea, primero leyendo y después resolviendo. Y en esta segunda lectura lo hice viendo primero la pregunta, buscando en el texto y respondiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse después en tiempo asincrónico. De verdad lo aprecio mucho y cualquier duda que tengan estoy para servirles. Muchas gracias.